les decíamos, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y va a ser un gusto recibir a la doctora Natalia Trenchi, médica, psiquiatra de niños, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Y justo le invitamos para este día tan especial y lo primero, una primera reflexión en este Día Mundial de la Salud Mental, que realmente está todo el mundo hablando de la salud mental. Es más, se dice, no podemos hablar de salud si no incorporamos el concepto de salud mental. Sí, y te voy a decir algo horrible que me pasa. La paradoja de la vida. Yo dediqué los 40 años de trabajo que tuve, más todo lo que estudié, a divulgar, ¿no? Ustedes saben bien, y a hablar de salud mental y a tratar de poner a la salud mental sobre la mesa, y que no se hablaba, no. Y ahora, cada vez que escucho hablar de salud mental, termino enojada, frustrada, porque me parece que se ha transformado en una cenicienta popular, ¿viste? Y cada vez más popular, pero cenicienta al fin. Entonces, estamos como esas marcas que quieren hacer las ecológicas, entonces te venden los envases pintados de verde, ¿no? Entonces, con eso parece que somos ecológicos. Que somos ecológicos. Y uno escucha hablar de salud mental y después decís, bárbaro, qué bien. Ojalá cada vez que se mencione la salud mental se genere algo concreto realmente a favor de la salud mental. No es lo que estamos viendo. Estamos viendo que se habla mucho más de lo que realmente se implementan cosas. Perdón, no quiero ser injusta. Desde que empecé ahora hemos mejorado muchísimo, ¿no? Cuando yo empecé no habían psiquiatras de niños en las mutualistas, por ejemplo. No existía. Y hoy las mutualistas están obligadas hasta a pagar ciertos tratamientos. Eso es un gran logro y un gran avance. Igual estamos lejos de lo que querríamos y sobre todo pienso así a nivel comunitario, a nivel social. ¿Qué hacemos realmente por la salud mental de nuestra comunidad? Si les preguntas a los políticos te dirán no, miren que en el presupuesto votamos para que se abran 4 clínicas más para muy bien, es necesario, fantástico, pero hay que trabajar sobre todo en el otro extremo, que es donde se construye la gente. Y ahí necesitamos construirlos mejor. Entonces, al final del camino no vamos a encontrar tantos problemas como encontramos. ¿Vos sentís que se trabaja como poco en lo que es la prevención? Y la promoción de salud. Y la promoción de salud. Sí. Y a la vez hay como... Poquísimo. Yo pensaba, ¿no? También hay como contextos muy complicados. Claro. Lo que pasa es que la salud mental, además, no es algo que exista por sí sola en una nube, ¿no? Y no existe la salud mental con alguien con hambre, con casa de piso de tierra y que no tenga con qué alimentar a los hijos. Anda a hablarle de salud mental, anda a decirle no le tenés que gritar a tus niños porque su cerebro se resiente. Bueno, hay otros problemas. No podemos. Somos seres biopsicosociales. Tenemos un cuerpo, tenemos una psiquis y además estamos en contacto con el entorno. Todo eso tenemos que armonizarlo. Y hay situaciones en que la respuesta no es la salud mental. Primero hay que solucionar otras cosas. Es un buen punto ese, ¿no? Porque también apunta a un abordaje mucho más integral. Por supuesto. Si hay personas, si hay familias que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, es difícil después poder encarar otros aspectos, ¿no? Claro. Por eso es que también yo insisto en que la salud mental no depende de los psiquiatras ni de los psicólogos. Depende de toda una comunidad, ¿verdad? Yo creo que lo que los psiquiatras y psicólogos podemos aportar
es conocimiento de repente para orientar en determinadas políticas, ¿no? Pero no depende de nosotros, depende eso que vos decís, de un abordaje integral, si no van a funcionar las cosas. Natalia, cuando muchas veces se habla de los tiempos de espera, que son tremendos, pero ¿no es menos cierto que deberían funcionar equipos de salud que trasciendan, que todo es el cuello de botella de mandar al niño, al anciano, a un médico psiquiatra? Absolutamente. Llega un momento que no dan abasto. Absolutamente. Es como que es inviable. Absolutamente. Es inviable, es eso que vos decís, porque además hay una cantidad de cosas que no es necesario llegar al tratamiento especializado, ¿no? Y tendrían que haber una cantidad de instrumentos o cosas que funcionaran a nivel comunitario como manera de ir resolviendo problemas que pueden resolverse sin necesidad de llegar a tener que esperar 6 meses o 11 meses por una hora con un psiquiatra. Si no sabés cómo sacarle los pañales a tu hijo o te está complicando eso, vos sabés que la gente de repente ahí tiene que hacer una consulta en salud mental y no, ¿verdad? Si hay grupos, por ejemplo, tenemos un país donde hay la mayor parte de nuestros niños van a las escuelas, donde tenemos maestros capacitados y comprometidos con lo que es el trabajo que tienen que hacer. ¿Cómo estamos desaprovechando esas horas en que tenemos a los chiquilines ahí, a sus familias alrededor también? ¿Cómo desaprovechar eso y no aprovecharlo para trabajar temas que promuevan la salud mental? Yo qué sé. Hablemos sobre resolución de problemas, ¿no? Eso que a los uruguayos no nos cuesta tanto. Resolver problemas de una manera que no sea ni con insultos, ni con trompadas, ni bajando la cabeza y yéndonos por otro lado, ¿no? Sino resolviendo cara a cara, diciendo, haciendo acuerdos. Bueno, todo eso se puede aprender y eso se puede aprender y enseñar en las escuelas, en otros centros comunitarios, donde las familias se nucleen, donde se les dé un espacio a la familia. Yo creo que el gran partido de la salud mental se juega a nivel de la familia, ¿sabes? Ahí estás diciendo algo súper interesante, como siempre, ¿no? El tema de esto que estamos viendo, de cómo muchas personas resuelven su conflicto a través de la violencia, ¿no? Sí. Y acá te quiero preguntar con una cosa que me parece que también está conectada, que tiene que ver con el manejo de la frustración, ¿no? Que ahí está vinculado quizá con la crianza, con los padres, con las escuelas, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, por ejemplo, en estos tiempos? Sí, tremendo, ¿no? Porque la cultura nos empuja a exigir confort permanentemente, ¿no? Y si de repente una información que estás buscando en la compu o en el celular demora, aparece un circulito, ya te sube la presión a 24, porque cómo puede ser que tengas que esperar, ¿no? Y estamos todos con menos tolerancia a la frustración, con menos tolerancia al esfuerzo, con menos tolerancia a la espera, a la molestia, a la dificultad. Y eso son pérdidas que hemos tenido a nivel de pocos años, ¿tá? Porque yo sigo siendo una persona muy joven, como ustedes saben, pero soy de la época pre-fotocopia. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Que cuando faltaba a la escuela o al liceo, tenía que copiar a mano los apuntes de mis compañeros, ¿tá? Digo, eso a nosotros, y es un ejemplo nada más, ¿no? Pero nos entrenó para el esfuerzo de una manera
los gurises hoy no lo tienen. No lo tienen. Y frente a la frustración, lo mismo. Y es gravísimo, ¿sabes? No tolerar frustraciones. Y hay una cantidad de adultos súper bien intencionados y que adoran a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus ahijados, y que de alguna manera funcionan como si creyeran que la labor de los adultos es ahorrarle las frustraciones a los niños, cuando en realidad todo lo contrario. No tenemos que tenerle miedo a las frustraciones normales de la vida. No te digo ir a ponerle obstáculos a propósito para estropearle la vida, pero las frustraciones normales de la vida hay que vivirlas, enfrentarlas, superarlas y tener esa experiencia de, mirá, tuve que esperar en una cola 10 minutos y sobreviví, ¿no? Y no pasa también el otro extremo de una situación como de suerte, también de abandono, sobre todo de los adolescentes que están muy solos, como si fueran adultos, como que los adultos se olvidan de cómo eran cuando eran adolescentes. Sí. Y dicen, bueno, pero él es grande, pero ¿cómo que es grande? No y es grande. Hay hasta una lectura muy literal de ese complicado mensaje que mandan los adolescentes, que a veces te mandan el mensaje de ya no te necesito. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Nos recontra siguen necesitando de otra manera. No vamos a seguir siendo los padres de un niñito, pero hay que seguir estando presentes. Y la soledad de nuestros niños y adolescentes está siendo un problema. La llenan con pantallas, pero los que conocemos otro mundo sabemos que con eso no alcanza. Bienvenidas a las pantallas, fantástico todo lo bueno que tienen para darnos, pero necesitamos personas. Uh-huh. Y cuanto más tecnología tenemos a nuestra disposición, más importantes son las personas también, porque no es una puja de una cosa o la otra. Es cuestión de sumar, de integrar, de aprovechar todo. Uh-huh. Estamos conversando con la doctora Natalia Trenchi. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Y en este Día Mundial de la Salud Mental es un gusto seguir conversando esta tarde con la doctora Natalia Trenchi. Bueno, hace muy poco el país se vio conmocionado con lo que pasó. No era el primer caso, uh-huh, con Andrés Morosini. Se suicida, asesina a sus hijos. Y bueno, toda la pregunta es ¿qué pasó? ¿Cómo no se pudo prever? ¿Cómo pasan esas situaciones? ¿Cómo están ocurriendo tantas muertes de niños a manos de sus padres, sí, en algunos casos de sus madres, con motivaciones diferentes, sí, pero que es un número muy alto? De 2013 sí, ahora 13 niños, de 2023 ahora 13 niños es un número altísimo. Altísimo. ¿Y cómo es que no se puede? Es un problema muy complejo, y del que obviamente no podemos hablar de un caso particular, que no tengo otro conocimiento que el de la prensa, ¿no? Ahora, mirado desde la información que uno tiene de la prensa, uno se da cuenta cuántos distintos señales fueron omitidas, ¿no? Alguien que en los días previos ya había cometido intentos de autoeliminación. ¿Cómo puede ser? Uno no puede intentar ahorcarse y después volver a trabajar. Eso amerita una atención, ¿no? Ahí, yo no sé si falló la institución o la respuesta comunitaria de quienes lo rodeaban, que se dejaron convencer de que había sido un mal momento. Yo qué sé, estoy inventando, ¿no?, lo que pudo haber pasado, porque no lo sé, porque de hecho pasó eso,
también anunció que esas cosas iban a suceder. Y nada de y eso no se sucedió, pudo prever. ¿no? Y eso es algo que uno ve mucho en salud mental, y son las diferentes caras de la, alguna manera, estigmatización, o esto de en realidad, bueno, no es tan importante, ¿no? Porque yo qué sé, si estuviera con una hemorragia, seguro que no lo dejo ahí. Lo llevo corriendo, porque una hemorragia se puede morir. Sin embargo, no tenemos tan presente que de un intento de autoeliminación vienen, ahí se saca un tapón y vienen otras cosas atrás, ¿no? Y esto es algo que la comunidad tiene que saber, tiene que estar informada, que hay cosas que no se pueden dejar, ¿no? Es tremendo. Todo esto tiene que ver también con el tema de la violencia, con el tema de qué piensan algunos hombres, y digo hombres porque lo más frecuente, por una cuestión de frecuencia, ¿no? ¿Qué piensan algunos hombres sobre los vínculos con sus parejas o exparejas? Porque es muy fácil también caer en el que hace esto es un loco, es un enfermo mental. ¿Sabes qué? Capaz que no. Capaz que es solo un violento. Capaz que es alguien convencido de que frente a esta ofensa, entre comillas, la única salida honorable es vengarse con lo que más te duela o matarte. Y eso no tiene una etiqueta de trastorno mental. Eso es violencia, y esa es cultura violenta. Y nuestra sociedad es una sociedad que tiene una cultura violenta. Aunque no nos gusta escucharlo y nos encanta que nos miren de afuera. Hay un poco de negación en eso también, ¿no? Absolutamente. Nos encanta que crean que somos perfectos, inteligentes, tolerantes, no sé qué. Y justo escuché ayer o antes de ayer que tenemos el doble de homicidios que la media mundial. Totalmente. Tenemos el doble, sí. Por ejemplo, y ustedes vieron las cifras de UNICEF de castigo violento en los hogares. Sigue siendo altísimo. Viene mejorando un poquito, pero igual en nuestra comunidad se sigue aceptando el castigo violento como método disciplinario. O algo mucho peor, que es no aceptar el castigo violento como método disciplinario y tener todo el discurso absolutamente asumido, y usar la violencia como método disciplinario, porque no son conscientes. A mí los padres me decían muchas veces, no, nosotros no le pegamos, no, yo qué sé, un pellizcón, un sacudón, tirón de pelo, pero nada más. Eso es violencia. Gritar es violencia. Insultar es violencia. Humillar es violencia. Y eso los uruguayos todavía no lo tenemos claro. Entonces, hay como todo un telón de fondo o una tierra fértil para cosas violentas. Vivimos en un país que cambiamos de banderas de gobierno, escuchando el himno y todo contentos y nadie se mata, pero que los clásicos no pueden hacerse con público y hay un despliegue de policía inédito, pero que parece que estuviéramos en guerra. Conflicto armado. Digo, no nos gusta ver esas partes nuestras, pero están ahí y nos rompen los ojos. Y sobre esas cosas hay que actuar también. Uh-huh. Y los adultos tenemos un rol muy importante, crucial, yo te diría, entre otras cosas como ejemplo. Y bueno, uno ve los ejemplos, ¿no? No son los mejores, ¿no? Los que solemos ver de repente en las pantallas o en los parlamentos y qué sé yo.
También uno se pregunta cuán preparado están desde la Fiscalía, los operadores de justicia, para poder detectar todas esas situaciones, porque muchas veces pasa que realmente o están absolutamente desbordados, sí. Con dificultades. Nosotros acá trajimos 2 fiscales de delitos sexuales. En la Fiscalía tienen 1.400 casos. Entonces, es desesperante imposible escuchar hablar a los fiscales y su realidad, tapado de papeles. Es imposible leer. ¿Cómo evaluás vos? Me ocupo de dejo para atrás Imposible. Es muy difícil, ¿no? Sí. Y me parece además, más del Río Negro para arriba. No digo decir, donde la situación del norte del país es todavía bastante más dramática. En muchos aspectos. Yo me enteré hace 2 días, por ejemplo, que en Tacuarembó, con auspicios oficiales, se siguen haciendo concursos de belleza de niñas hasta 14 años. Digo, no. ¿Qué mensaje estás dando? Es tremendo, ¿no? Y que el INAU aprueba o apoya o no prohíbe, no sé cómo se dice, porque los padres están de acuerdo que las chiquilinas participen. Y bueno, y sí, ven de repente ahí hasta una posible salida económica, pero ¿a qué precio? Hay cosas que no podemos permitir y eso tiene que venir desde arriba, sí, ¿no? Uh-huh. Como un mandato que ordene, que ponga sensatez y diga, no, miren, esto no. Sexualizar a las niñas, no. Tierra de nadie. No. Bueno, hasta 2013, hasta matrimonio igualitario, las niñas se podían casar a los 12 años, claro. Los varones a los 14. Eso se cambió. Sí, se cambió. Sí, Hay sí. que ver después cómo ocurren las realidades en el terreno, ¿no? Claro. Ahora, Natalia, mencionabas allí, al pasar más de una vez, ¿no? La influencia de la tecnología, sí. ¿no? De todo lo digital. ¿Cómo lo ves eso? El hecho de que, un niño o un adolescente obviamente tenga acceso a Internet a través de su celular a explorar un montón de situaciones, el control que debería existir o no de los padres en eso, ¿cómo lo estás viendo? Dicen que no estamos en un cambio de era, que no justifica llamarlo cambio de era. Yo lo que te digo es que se vive como un cambio de era, ¿no? Y que la incursión de la tecnología en nuestras vidas cotidianas nos ha cambiado todo, absolutamente todo. Y la realidad de los niños y de las familias y de todos hoy es otra. Yo creo que el gran desafío es ver cómo aprendemos a usar la tecnología para bien, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando aparecieron los microondas, era muy frecuente que la gente se olvidara y dejara una cuchara dentro de un microondas o algo y, ¿no? Y explotara. Fácilmente aprendimos a usar microondas, aprendimos qué cosas quedan bien, que la carne queda horrible, que no se puede quedar cosa de matar. Aprendimos y hoy todos lo usamos bien. Con las otras tecnologías, yo aspiro a que pase lo mismo, porque con casi nada soy prohibicionista. No estoy de acuerdo con, por ejemplo, con que se prohíba el uso de la tecnología en las aulas a cualquier edad. No te digo cuando son chiquititos, no. Pero después me parece que es como enseñarles a usarlo bien, pero muerto el perro se acabó la rabia, no me parece. Eso me parece que es sacarle la cola a la jeringa, ¿no? Y ha cambiado completamente la realidad. Vos fíjate, por ejemplo, con solo un detalle, imagínate todo el recorrido que tenía que hacer un adolescente de la era pretecnológica para acceder a la pornografía. Era toda una tranza, ¿no?
¿Y hoy? Y hoy les llega al celular, y un estudio que hizo la Facultad de Psicología, la edad promedio en que empiezan a consumir pornografía había bajado a los 12, pero seguía bajando, y más de la mitad de la información de las cosas pornográficas llegaban a manos de los chicos sin que ellos la buscaran. ¿Tá? Es decir, desde el mundo adulto, clic. Sí, incluso creo que ese mismo informe indica que el primer contacto con la pornografía se daba a los 9 años, si no me equivoco. Que era la primera vez que un niño o una niña veía, y no porque lo buscara, exacto, sino que se encontraba con ese contenido. En su realidad. Algo que es terrible. Claro. ¿No? Bueno, entonces imagínate solo eso, lo que cambia. Lo que distorsiona. ¿No? Porque es una sola cosita y es todo un transatlántico que cambia de rumbo. Es muy importante. Ni que hablar lo que ha hecho con nuestra capacidad de concentrarnos o de prestar atención y mantener la atención un buen rato. En eso estamos todos, ¿no? En eso estamos todos bajando muchísimo nuestro lapso de capacidad atencional. Eso es una consecuencia directa de la tecnología. ¿Qué consecuencias puede tener esto de tener la costumbre del escroleo mental, ¿no? Que era como antes en la tele uno hacía zapping, ahora escrolea. Eso, la gente se puede pasar horas en esa actividad, y eso significa que se va atrofiando la capacidad de pensar en profundidad, ¿te das cuenta? Porque es como quedarte todo el tiempo en la superficie. Todo el tiempo en la superficie. Uh-huh. ¿Y qué pasa si criamos generaciones que no puedan pensar con profundidad, que no puedan reflexionar, que no puedan detenerse y decir, pará, pero esto yo no lo puedo decidir en una décima de segunda, yo tengo que pensar si esto me parece bien o mal. Sentido crítico. Claro, pero lleva tiempo y capacidad de quedarte en eso un ratito, y la estamos perdiendo. Uh-huh. En un país además que, bueno, nosotros siempre lo hablamos acá, no nacen pocos niños, cada vez menos, que nacen además en contextos bastante más complicados, ¿no? Digo decir, porque realmente el contexto del que nacen la gran mayoría de nuestros niños son contextos de familias socioeconómicas deprimidas, ¿no? Digo, donde además son hogares que cada vez son más mujeres solas con hijos. Absolutamente. Entonces, digo, decir, ¿qué haces también con todo eso? Y ¿no? después, Ana, tenés de repente una cantidad de familias que no tienen las necesidades básicas tan vulneradas, uh-huh, y que igual viven en una situación tremenda, ¿viste? Porque para poder sobrevivir trabajan 300 horas, viven estresados, de mal humor, con poca capacidad de encontrarse, aflojar, hacer un chiste, escuchar, charlar lentamente quizás de algo. Extrema. Claro, ¿viste? Claro, entonces digo, te repito, yo creo que tendríamos que poner mucho más atención a fortalecer lo que sucede a nivel de las familias y lo que sucede en las aulas, en las escuelas. Uh-huh. Natalia, en este final que te agradecemos que hayas venido a Palabras Cruzadas, porque además es un día muy especial, estás ultra y súper demandada, no solo aquí en Montevideo, sino en el resto del país. Te queríamos hacer un obsequio. ¡Opa! Sí, un obsequio de Farmacia Pigalle para vos y para que lo disfrutes. Va a parecer chivo, pero te diré que yo soy clienta de Pigalle. Bueno, muy bien. Ay. ¡Qué lindo esto! ¿Viste? Bueno, me anuncia días de sol
y de descanso con la piel cuidada. Bueno, Eso es muy bueno. me das el pie para decir que poco a poco la temperatura comienza a subir y en Pigal los precios bajan con un descuentazo imperdible. En el mes de octubre, comprando productos seleccionados, te llevas la segunda unidad de menor valor con 50% de descuento. Y para mejor, acumulás descuentos con tarjetas de débito del 10 y 20% con Scotia Crédito. La primavera te renueva y Pigal también. Así que aprovechen. Natalia, gracias por tu participación esta tarde. Gracias a ustedes.